Cuando vimos el tema de las tómbolas y vimos las bolitas que se les caían las pelotitas y casi las sacaban de la bolsa a las otras pelotitas, que fue un absurdo total y una vergüenza para nuestro país desde mi punto de vista, pensábamos que no podía haber nada peor. Y lo que pasó ayer en el Senado fue terrible. Es una verdadera vergüenza que traten así a un órgano tan importante, y además cuando se trata de la titular de un órgano que tradicionalmente en México había sido pues autónomo, que había tratado de emitir ciertos pronunciamientos, aunque no tenía dientes, que eso es algo que siempre se ha señalado y es una crítica que siempre se hizo. Ahora no hay ni dientes, ni pronunciamientos, ni posicionamientos, absolutamente nada. Mascotas son los senadores. Ayer trataron a los senadores de la oposición, ya ni de Morena, a los del Verde y a los del PT, como mascotas. Como mascotas, nada más les faltó darle sus croquetas, terminando. Sí, porque ya para que la Dan haya putrefactamente votado por ¿Cómo te dan una boleta? Ya votada, ya marcada. Jamás se había visto. Sí. O sea, ni el PRI se atrevió a tanto, ¿eh? No, ni el PRI, o sea, el PRI decía, vota por él, pero tú ponías tu cruz. No, aquí ya te la dan cruzada. Claro. Toma fotos si quieres. O sea, había también algunos procesos democráticos que parecían muy simulados, pero jamás se había visto algo tan absurdo como lo que vimos el día de ayer. Pero es que cuando vimos el tema de las tómbolas y vimos las bolitas que se les caían las pelotitas y casi las sacaban de la bolsa a las otras pelotitas, que fue un absurdo total y una vergüenza para nuestro país desde mi punto de vista, pensábamos que no podía haber nada peor. Y lo que pasó ayer en el Senado fue terrible. Es una verdadera vergüenza que traten así a un órgano tan importante, y además cuando se trata de la titular de un órgano que tradicionalmente en México había sido pues autónomo, que había tratado de emitir ciertos pronunciamientos, aunque no tenía dientes, que eso es algo que siempre se ha señalado y es una crítica que siempre se hizo. Ahora no hay ni dientes, ni pronunciamientos, ni posicionamientos, absolutamente nada. Al contrario, se han solapado masacres terribles, ejecuciones extrajudiciales, la mayoría de ellas realizadas por el propio ejército mexicano y solapadas por esta titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es la única administración en la cual el Consejo Consultivo, que ustedes saben que es el corazón ciudadano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han renunciado prácticamente todos porque los presionan, porque no les hacen caso, porque no realizan los pronunciamientos que deben, en fin. Durante su administración, por algo ella quedó en el último lugar y ni siquiera estaba en la terna, como bien lo estaban señalando, porque durante su administración fueron los peores resultados que se ha tenido en la historia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha desaparecido de facto la comisión. Desapareció totalmente, y las quejas subieron en un 74%, imagínense eso. Y entre ellos está al IMSS, a la Sedena, al Ejército Mexicano y al Instituto Nacional de Migración, ahí seguramente de interés de nuestro querido amigo Jorge. Que están haciendo todo lo posible en el gobierno para pues sumar elementos de crítica para alejarnos de Estados Unidos, porque yo creo que también en el tema de derechos humanos, pues Estados Unidos también ha estado muy atento de lo que sucede en México, y esto va a generar un pésimo antecedente. ¿Tú cómo lo ves, mi querido Jorge? Jesús, ayer hablamos aquí, tienes toda la razón, oigo con horror lo que están diciendo y no puede haber mejor análisis del de ustedes cuatro. Ayer hablábamos de algo que es muy viable. De hecho, recibí mucho feedback después de que se nos ocurrió aquí en Atypical, Somos la Resistencia. Los mexicanos, uno de los grandes valores que aporta la migración mexicana en Estados Unidos es que habemos muchos que tenemos la doble nacionalidad o somos residentes, ¿no? Muchísimos, 30 millones. Sobre todo esos, y no exclusivamente, pero sobre todo esos, debemos de actuar. Los que nos estén viendo, escuchando en el Estado 33, en el simbólico Estado 33, hay que actuar. Mándenle una carta a su senador, porque el Senado es el que se encarga de la relación internacional, y háblenle de este tema.
Hablemosle de este tema, del atentado que en México hay en contra de la Comisión de Derechos Humanos, que en México sí la necesitamos. En pocos países se violan los derechos humanos más que en México. Este es un tema que para el legislador norteamericano, si le llegan esas cartas de forma masiva, va a generar una respuesta y una reacción. Y ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Si el Senado de Estados Unidos emite una posición formal al respecto, va a tener un impacto muy directo y puntual en la vida política de México. Entonces, hagámoslo, actuemos, no nos quedemos con los brazos cruzados. Veo, oigo constantemente la pregunta, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Esto hacemos. Ahora vamos a hacerlo al revés, que como lo hicimos en la votación. Si usted que nos está viendo en México tiene un pariente en Estados Unidos, háblele y dígale que le mande a su senador en Estados Unidos, en Washington, una carta diciéndole que está preocupada por el deterioro del respeto a los derechos humanos en México por este atentado que se está cometiendo ahorita. Hagamos, participemos. Pues si bien es cierto que como tal en el acuerdo de libre comercio o en el TEMEC no hay, digamos, un tema de derechos humanos, un capítulo para que te dirás, pues por ahí se puede apretar. Sí lo hay con acuerdos con la Comunidad Económica Europea. Mantenemos la convencionalidad. Exacto, y además hay en el incipiente acuerdo de comercio con la Unión Económica Europea, hay disposiciones sobre derechos humanos. Entonces, nos estamos cerrando la puerta pues con las relaciones con países europeos. Pues ¿no? Es clara la intención con de López Obrador, entonces, volvernos una isla como Cuba, o sea, cancelar nuestra relación con el mundo exterior. Eso es bien, bien importante. Esa es la intención, ¿no? Por lo que estoy viendo. Entonces, evidentemente, también hay que enfocar las baterías hacia estos órganos internacionales en donde sí podemos y donde hay cláusulas, yo te diría, escritas sobre acuerdos que se tengan, ¿no? Porque evidentemente lo que está sucediendo pues, es que están nuevamente sacando a la luz una serie de mentiras en las mañaneras que si no contrarrestamos nos va a pasar lo mismo que con López Obrador. Ya está pasando. Y la única manera de contrarrestarlo, por si preguntan qué se puede hacer, pues es difundir esto, que la gente conozca la verdad, ¿no? Si la gente no conoce la verdad, nos van a volver a pasar por encima, ¿no? Esto que estamos viendo de los nombramientos en la CNH de los jueces es simplemente un resultado de lo que pasó. Esto, pues difícilmente se puede remediar. ¿Qué se